Hay fichajes que se anuncian con bombos y platillos, y hay otros que, cuando entendés quién es el jugador, te das cuenta que no es un fichaje más. En 2025, el Manchester United desembolsó 40 millones por una estrella consagrada. Fue buscar algo más peligroso, fue buscar un talento puro, impredecible y caótico. Fue buscar al jugador que desde chico parecía otro deporte. Su nombre es Ryan Cherki. Nació el 17 de agosto en Lyon, Francia, en una familia con raíces argelinas e italianas. Tres identidades, tres culturas futboleras distintas, mezcladas en un chico que desde que caminaba ya jugaba con una pelota pegada al pie. No fue un proyecto armado, no fue un proyecto de laboratorio, fue un crack de manual. Jugaba en la calle, en clubes de barrio, hasta que muy temprano llamó la atención del Olympique de Lyon. Con apenas 7 años ingresó a la academia del mismo, una de las más prestigiosas de Europa, la misma que formó a Benzema, Lacazette y Ben Arfa, pero incluso ahí él ya era distinto. En inferiores jugaba contra chicos más grandes, los desbordaba, ridiculizaba, gambeta corta, controles simples, pases que otros no veían. En Francia se empezó a decir que es el mayor talento que el Lyon sacó en décadas. El fútbol profesional no le tardó en llegar. El 19 de octubre de 2019, con apenas 16 años, Cherki debutó en la Ligue 1 frente al Dijon, en un 0-0. Ese día se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia del club. Tenía 16 años y ya rompió su primer récord. Pero eso recién empezó. El 4 de enero de 2020, en un partido de Copa de Francia contra el Bourg-en-Bresse, marcó su primer gol como profesional. 16 años y 140 días tenía en ese entonces. Y con ese tanto se convirtió en el jugador más goleador en la historia del club. Europa empezó a mirar, se empezó a hacer viral y meses después, con 16 años, jugó una semifinal de Champions contra el Bayern Múnich, transformándose en el jugador más joven en disputar una semifinal del torneo más importante del mundo. Muy rápido. Pero acá empieza la parte que no todos cuentan, porque el talento nunca estuvo en discusión. Lo que estuvo en discusión fueron otras cosas. Durante años fue acusado de ser demasiado individualista, de exagerar la gambeta, de no soltar la pelota, de no comprometerse defensivamente. Con distintos entrenadores pasó de promesa intocable a suplente incómodo. Cada gesto que hacía al salir de la cancha fue analizado. Cada partido en el que no brillaba lo tomaban como una decepción. En Francia se instaló la idea peligrosa de que es un crack pero no sabe cómo jugar simple. Incluso cuando se habló de problemas de actitud, de dificultad para encajar en sistemas rígidos, él, mientras tanto, seguía haciendo lo que mejor sabía, jugar al fútbol como lo sentía. No era disciplina, era libertad. A pesar de todo, los números fueron llegando. Con el paso de las temporadas, Cherki empezó a madurar, a elegir mejor, a entender cuándo acelerar y cuándo pausar. Su primer gol en la Ligue 1 llegó el 2 de mayo de 2021 contra nada más y nada menos que el Mónaco, y desde ahí empezó a tener cada vez más peso en el equipo. Su paso por Lyon concluyó con 185 partidos oficiales en los cuales marcó 29 goles y repartió 45 asistencias. Pero los números no cuentan todo. Más allá de las estadísticas hay que ver el fútbol completo. Era un jugador que rompía los partidos cerrados, el que inventaba cuando no había ideas, el que hacía que la gente se levantara del asiento. Un jugador que no encaja en moldes. Mientras tanto surgió otra cuestión. ¿Para qué selección iba a jugar? Por sus raíces podía elegir Argelia, Italia, pero siempre dejó en claro que su decisión era representar a Francia. Pasó por todas las divisiones juveniles, sub-16, 19, 21 y los Juegos Olímpicos. La selección absoluta parecía cuestión de tiempo. Y finalmente, en 2025, llegó su debut con la selección absoluta. Y no fue uno más. Fue contra España, en el cual marcó un gol y una asistencia. Jugó 30 minutos nomás. No necesitó ni adaptación. Entró y mostró que era un jugador diferente. Llamó la atención de todo el mundo. Con solo 30 minutos, le alcanzó. Y este mismo año, el 10 de junio de 2025, fue cuando el City anunció su fichaje. Cerca de 40 millones por un jugador que no es cómodo, que no es predecible y que no es automático, como suelen ser los jugadores de Pep Guardiola. No fue buscar un engranaje, fue buscar ese jugador desequilibrante que le faltaba. Es un jugador ambidiestro, capaz de definir, pasar y gambetear con las dos piernas, media punta, extremo, falso interior, jugador de huecos, un futbolista libre, creativo y caótico. En sus primeros partidos con el City ya demostró lo que venía: marcar, asistir e inventar. En un equipo donde todo parece calculado y todos son robots, él es la excepción. Es un error. La locura necesaria que necesitaba este equipo. Esperemos que no le pase lo mismo que pasó con Jack Grealish
o lo que le está pasando ahora a Doku. Jugadores que son desequilibrantes, pero gracias al juego de Pep Guardiola, automatizado y robotizado, se vuelven extremos que juegan para atrás, que ya no tienen enganchar y pegarle o gambetas lúcidas. La historia de Cherki no es la de un camino perfecto, es la historia de un pibe que le pidieron que dejara de ser quien era y que recién ahora que entienden su fútbol está empezando a florecer. Aquellos que teníamos el FIFA 20 o 19 sabíamos lo que era este jugador, qué recuerdos aquellos. No llegó al City como una estrella consagrada, llegó como una amenaza, porque si logra equilibrar su libertad con la estructura de Guardiola y que lo dome sin apagarlo, puede convertirse en los jugadores más determinantes de su generación. Porque no es un fichaje más, pero en 2025 el City no trajo solo talento, compró algo peligroso a un enfermo del fútbol. Sin duda el mejor fichaje de este año. Esperemos que para 2026 logre demostrar lo que es capaz. Ya con la 10 en la espalda que dejó Jack Grealish tras su paso al préstamo al Everton, esperemos que logre una adaptación, el cual ya está teniendo, pero logre brillar y llevar al City a lo máximo. Ganar una Premier League, que ya vienen ganando, pero sería la primera de Cherki, competir en la Champions y que el Rey pueda tomar su trono. Este fue el último video de este año. Quiero agradecer a todos por seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en nuestro canal de WhatsApp, por todo el apoyo que nos estuvieron dando. Sé que estuvimos medios apagados, es nuestro primer año, ténganos paciencia. Ahora en 2026 vamos a hacer más contenido seguido, traeremos más entrevistas, iremos a más estadios. Muchísimas gracias a todos por bancar, que tengan un lindo año nuevo con su familia, propónganse muchas metas que las van a cumplir a todas y 2026 es nuestro. Muchas gracias, Agustín se despide por 2026 y también me despido de parte de mis compañeros que no pudieron estar hoy, Matías, Ángel y Toby. Muchas gracias a todos, saludos y nos vemos en el próximo video de 2026.